gente, ¿todo bien? Bueno, hoy vamos a hablar sobre el tema de la niñez, ¿verdad? De la niñez que tuve yo. Bueno, en la etapa de la niñez fue una niñez muy bonita, muy divertida, muy chistosa, muy llena de problemas. Una niñez que fue muy disfrutada, ¿verdad? Eso fue en el aspecto de que me jugaba mucho, me divertía mucho. Siempre era ese niño que no se aburría porque buscaba qué hacer, tenía mucha creatividad, jugaba de algo, de otra cosa, etcétera, ¿verdad? En el ambiente familiar, yo lo que recuerdo ya desde que tenía como de uso de razón es que vivíamos en una casa como esquinera, ahí vivía con mi papá y con mi mamá, y la pasaba muy bien, y la pasaba muy bien. Sí recuerdo que en ese momento casi como que no me ponía mucha atención por el tema de que mi mamá tenía otras niñas más pequeñas que yo, entonces pasaba súper ocupada y mi papá trabajando, entonces hay veces me iban a dejar donde mi abuela, que me cuidaran y, y cosas así, pero más que todo siempre, mis recuerdos son siempre en la calle que andaba jugando, que me metía problemas. Aquí tengo una cicatriz que en esta parte de aquí que casualmente ayer mi hija pequeña me decía, pa, ¿y qué le pasó aquí? Entonces les voy a contar sobre esto. Aquí tengo una cicatriz porque yo desde pequeño, creo yo que a los 8 9 10 años por ahí, eh, a mí me daban mucho permiso de salir a jugar. Y cuando yo me iba a jugar, entonces ya jugábamos land, escondidos, son juegos muy divertidos. Entonces una de esas andaba jugando yo y ahí conocí la primera persona que me tenía como que no le caía bien, ¿verdad? Entonces jugando ahí de niño yo iba corriendo, él me metió el pie y yo salí así de cabeza y esto lo pegué en el filo de una pila, de una estructura de cemento ahí y me partieron todo aquí, no me tuvieron que saturar. Así fue mi infancia. Después de eso, recuerdo que una vez jugando, mi papá es zapatero todavía, le he tenido un taller y recuerdo que yo me ponía a ayudarle a hacer mandados o algo y después me ponía con un balón a jugar, a pegar en la pared y resulta que el balón se me fue encima de un muro y yo para que nadie me dijera nada, yo me subí al muro, pero no sabía que habían botellas de vidrios incrustadas y también me hicieron una cirugía aquí. Eh, es para ponerlos como en contexto de cómo fue mi niñez. Eh, Posterior a eso también recuerdo que ya cuando tenía como 11 años salía mucho a jugar, jugábamos fútbol, land, escondido, etcétera. Y fue una niñez muy bonita que yo siento que fue muy bonita, a pesar de todo fue muy bonita. Sí, en mi hogar vi mucho vicio por parte de mi papá, sí lo vi, mucho vicio. Pero él era mi héroe en ese momento, ¿verdad? Hay una etapa cuando uno es niño que a los padres de uno los ve como héroes y en ese momento yo los miraba con mucho respeto y para mí, si él hacía eso, para mí era bueno, ¿verdad? Entonces no ignoraba muchos temas. Yo recuerdo que yo era muy pegado con mi papá porque mi papá iba a jugar mucho béisbol y cuando jugaba béisbol, entonces a mí me compraban cosas para que yo estuviera aquí en un solo lado. Me compraban comida o jugos o me daban plata y entonces yo ahí estaba esperando que mi papá saliera del partido. Y recuerdo una vez que no se me olvida que ya desde ahí como que yo comencé a ver que no era correcto. Salimos de un partido de mi papá y mi papá me fue a dejar a una nintendería. Una nintendería es como en ese momento era como que habían varios televisores con diferentes play, Xbox 64 y entonces vos pagabas, un ejemplo, $1 por media hora y jugabas Nintendo. Entonces mi papá me dejó ahí para él irse a tomar, a beber licor y después me tuve que ir solo de ahí hasta la casa y recuerdo esas cosas, recuerdo más que todo esos patrones de comportamiento del vicio dentro de mi hogar. Eh, entonces esa fue mi niñez, más que todo esa fue mi niñez en clase, siempre era como les contaba en la introducción, siempre era el que llegaba y todo el mundo andaba zapatitos nuevos, yo andaba zapatitos no nuevos, pero sí andaba presentable, eh, siempre en el grupo, yo nunca me gustaba andar en grupo, sino que me gustaba así como
no andar en grupo y yo decidir, quiero ir al recreo, quiero ir a jugar o quiero ir a sentarme. Y siempre me buscaban para que yo fuera parte del grupo de ellos, ya sea de fútbol, de algún deporte. Y jugábamos fútbol, jugaba en clase de fútbol. No me interesaban las clases, no me aburría. Me sentía como que yo recuerdo que desde muy pequeño yo tenía una profesora que se llamaba Magali, no se me olvida el nombre. Esa profesora le decía a mi mamá, es que Eric, le decía, es muy inteligente, dice, es muy inteligente, pero es que él no se concentra en lo que es las clases. Claro, a mí no, a mí me aburría porque yo le decía a ella, yo recuerdo que estaba para ese tiempo como en quinto grado, algo así, de la escuela. Y, y yo recuerdo que le decía a ella, pero es que yo no entiendo para qué yo me voy a aprender, le decía yo, la historia de Cristóbal Colón, ¿de qué me va a servir eso a mí? Yo le decía en mi ignorancia, yo decía, ¿para qué me va a servir a mí? Le decía yo, y entonces, no, es que así es el pénsul académico y esto y aquello. Y yo desde muy pequeño traía todos esos pensamientos y, y yo no me interesaba, me aburrían. Pero a la hora de hacer el examen yo los pasaba, con 60 pero los pasaba. Y entonces la profe le decía, no, es que Eric no sé qué es lo que le pasa, porque a la hora del examen lo hace bien, pero en todas las pruebas, y etcétera, etcétera, no lo hace. Y era que a mí no me interesaba, o sea, si a mí no me interesaba, no le ponía interés. Era ese tipo de niño, ¿verdad? Era ese tipo de niño. Siempre recuerdo yo que en clase había uno que era el más enojado y siempre buscaba cómo golpear a los demás. Y aunque fuera más grande que mí, yo me metí, yo le decía, que no se metiera con ellos y llegábamos hasta los puños porque yo era muy agresivo. Entonces, una de esas, él se quiso meter con otro muchacho que era de mi grupo y yo me metí, de verdad, y le di. Y recuerdo que esa vez fue la primera vez que llevaron a mi mamá a la dirección y después de eso tenía que ir toda la semana porque era estrella yo. O sea, han visto la película de Damián el Travieso, yo era 10 versión de él. Entonces a mi mamá la llamaban porque había dañado una persiana, porque había tratado mal a un profesor, porque había peleado con otro niño, porque hay un montón de cosas, porque no ponía atención en clase y mi mamá era todas las semanas iba a clase, a clase, a clase. Eso fue como en primaria, ¿verdad? Y esa fue como mi niñez. Pero siempre recuerdo algo, nosotros estudiábamos en un centro público y enfrente estaba un colegio privado que se llamaba el San José. Y yo siempre decía, qué bonito ver que a todos los niños de allá vienen los papás en sus carros a dejarlo. Y aquí en la escuela de nosotros, y cada quien viene por su gloria, viene caminando y uno que otro papá llegaba, pero a dejarte a pie. Y entonces yo decía, pero ¿por qué ellos sí? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué cuando tocan el timbre vos ves una fila de autos al otro lado, enfrente de la calle, pero esperando a los niños de allá y aquí uno que otro papá lo viene a traer a pie? Y entonces yo en mi mente decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo quiero conocer qué es lo que pasa ahí. Y un día hicieron una actividad deportiva y entonces yo fui. Yo fui, era gratis la actividad, yo fui y conocí, tenían un salón inmenso que jugaban basquetbol, había natación, había una estructura inmensa y había solo gente, se podría decir clase media alta, y entonces a mí desde ahí ya como que me picaba el oído, me picaba y yo decía, pero ¿por qué? ¿Qué hacen estas personas? Y la mayoría de las personas lo que hacían eran empresarios o los papás tenían plata, pero generaban plata, pues generaban plata. Tenían alguna profesión importante, etcétera, ¿verdad? O eran padres clase media que querían una educación mejor para sus hijos. Entonces, esa fue como la infancia. Yo recuerdo que salíamos de clase y nos íbamos por una quebrada de un río, bajábamos guayaba, mango, y nos íbamos comiendo el grupo de compañeros hasta llegar cada quien a su casa, al barrio, ¿verdad? Que casi todos éramos del barrio. Eso fue como en primaria. Ya cuando entré al primer año de cole, como le llaman en algunos lados, allá se le llama secundaria. Y ya en esa etapa yo ya andaba como por los 11 12 años. Yo ya, yo ya jugaba béisbol, jugué béisbol a nivel hasta selecciones nacionales
porque mi papá jugaba béisbol, ¿verdad? Pero casi no me gustaba porque nadie me acompañaba, nadie iba conmigo a los partidos. Ejemplo, yo tenía que ir, el partido era a las 8 de la mañana, los sábados, y yo me tenía que levantar, por ejemplo, a las 6 de la mañana para irme a pie, porque no me dan para el pasaje. Y entonces yo tenía que irme a pie, estar todo el día, porque los partidos de béisbol son extensos. Hay veces comienzan a las 8 y terminan a las 4 de la tarde, y yo sin comer ni nada. Y yo iba y hacía buen partido, y los papás de los otros niños me daban aunque una enchilada, que una empanada, como le llaman aquí. Y así, ¿verdad? Entonces yo me crié en ese ambiente de decir, ¿y a quién, con quién, verdad? O sea, no culpo a mis padres por eso, porque al final creo yo que eso me ha servido de mucho en la vida para valorar cada momento que vivo yo con mi hija, ¿verdad? Entonces, ese fue como el ambiente. Recuerdo que una vez estábamos en un partido, en una semifinal de béisbol. Yo jugaba con un equipo que se llamaban los Bravos. Y recuerdo que yo era el segunda base. Y recuerdo que iba al back y vine yo y ese partido me fui de 4-4, ¿verdad? En béisbol eso es muy bueno. Y, y recuerdo que uno de los papás me dice, ¿y usted por qué no está en la selección de aquí nacional? No, le digo, es que no puedo ir, le digo, porque no tengo zapatos. Y la verdad no tenía tacos que le llaman para jugar eso y no tenía plata para ir. Y yo ya le había hecho el comentario a mis padres y no me dijeron que no tenían. Entonces recuerdo que ese señor habló con el encargado de la selección y me llevó, ¿verdad? Me llevó a la selección y llevé el documento donde mi mamá, yo recuerdo a mi mamá y a mi papá y le digo, miren, me llamaron para la selección de béisbol, para ir a la capital, ¿verdad? Y para ir a la capital a, a jugar, ¿verdad? A competir contra todos los departamentos. Entonces, como que compitieras con todas las provincias. Y, y entonces le dije a mi papá y a mi papá me dijeron que no había plata, que eso era mucho plata y que aquí, que allá. Porque era una semana ir y allá nos dan hospedaje y comida, pero ya uno necesita para comprar sus cosas. Y ellos me dijeron que no. Entonces yo le escribía como yo recuerdo, con el número de mi mamá, le escribí al encargado y le dije que no iba a ir porque no tenía plata y que esto. Y me dijeron que cuánto me ocupaba. Y yo le dije que tanto. Y ellos me dijeron que me fuera, que ellos me iban a dar. Entonces yo en la mañana le dije a mi papá y a mi mamá, yo voy a ir. Y yo me levanté en la mañana, ¿verdad? A las 3 de la mañana y que me iba a ir y que me iba a ir y que me iba a ir. Y recuerdo que mi papá fue el que me fue a dejar. Me fue a dejar al bus y no me dieron plata, ni mi papá ni mi mamá. Y yo me subí al bus y me dieron, dice, para ese tiempo eran como $2. $2 me dieron la persona que les comento yo, me dio $2 para ir y con esos $2 tenía que aguantar la semana completa ahí en la capital. Entonces jugamos béisbol y todo, nos fue muy bien y después de ahí yo dije no vuelvo a jugar béisbol, no vuelvo porque qué sirve sacrificarte si no tenés apoyo de nadie. Y ahí fue cuando me metí al fútbol y ya en el fútbol me comenzaron a dar, me daban tacos, me daban uniforme, me pagaban el arbitraje, me chineaban, como llaman en Costa Rica. Y, y después fui haciendo selecciones, fui haciendo selección municipal, después habían torneos y me llamaban. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ese es como más o menos el contexto de mi historia. Ya como a los 13, 14 años fue cuando yo ya comencé a juntarme con personas más grandes, con personas que tenían vicios muy fuertes. Y ahí yo me metí a consumir licor y que probaba que marihuana y que así, ¿verdad? Y ahí ya me gustaban las mujeres, ya iba avanzando, ¿verdad? En la vida, supuestamente. Y yo siempre iba a clase. Recuerdo que a mí me cambiaron a un colegio privado porque uno de mis tíos me becó. Y dos tíos eran. Me becaron a un colegio privado y ahí fue la etapa cuando yo ya miré que la estabilidad económica de nosotros pues no era como que muy fuerte. Y me matricularon a un colegio privado, se llama Liceo San Francisco de Asís. Y recuerdo que yo entré el primer año y el primer año vine, lo pasé y yo sentía como que
como que yo era de ese ambiente, pero que no encajaba. ¿Por qué yo era de ese ambiente? Porque yo aspiraba a esas cosas como que el Papa llegara en vehículo a dejar a sus niños, que los llegara a recoger. Yo quería que por dentro yo decía que bonito fuera que viniera, aunque no vinieran en carro, pero que vinieran a traerme, a dejarme. Son cosas que ahora uno grande y entiende, ¿verdad? Porque uno veo, por ejemplo, yo voy a dejar a mis niños y a traerla, y si no a mi esposa, y vamos en carro, pero hay veces vos vas por la calle y ves una persona que va a pie a traer a su niño, y vos decís, pucha, a lo mejor así haber sido mi mamá o mi papá, que tal vez ellos no tuvieron la facilidad de tener un carro, y no los culpo, ¿verdad? Pero ese es más o menos lo que siente uno, ¿verdad? No, uno como hijo, hay veces deseara que porque los papás de uno son como el héroe de uno, ¿ah? Son como esa figura que vos decís, si mi papá toma, ay, todo es normal, yo tomo. Si mi mamá es desordenada, y yo soy desordenado, entonces ahora uno como padre trata de no dar esos ejemplos a los niños porque ellos se fijan en todo lo que uno hace, ¿verdad? Y parte de eso es que yo haga este canal. Este canal también lo hago yo para que ellas vean, porque mi hija, la mayor, por ejemplo, la mayor, o sea, en la tecnología es una crack, ¿verdad? Entonces ella siempre está, incluso hoy veníamos hablando que la traía de clase y me decía, pa, ya he visto su video, ahí le di like. Entonces, ahora en la actualidad son muy tecnológicos, entonces también por eso lo estoy haciendo, para que ellos vean que, no todos los niños tienen las mismas facilidades y condiciones, ¿verdad? Y que uno tiene que siempre ser agradecido con Dios y con sus padres por tratar de hacer el esfuerzo que es mayor posible. Entonces, volviendo al tema, ese era como el ambiente en la escuela. Recuerdo que ahí fue en primer año donde yo noté que yo tenía muchas capacidades, pero eh, que no estaban bien fomentadas. Porque yo recuerdo que a mí me decían, Eric, vas a hacer una exposición. Y yo la hacía la exposición bien bonita. No tenía computadora. Me tocaba ir a una biblioteca que se dilataba 20 minutos en abrir un portal para googlear. Y todo eso, ¿verdad? No, y yo lo hacía siempre. Ese primer año que estudié en ese cole me fue muy bien en notas. Y eso hizo que me becaran para fútbol, y jugué con la selección de fútbol de ahí también a nivel de nacional, y era el referente de ese equipo. Y, y ya los problemas vinieron como en segundo año, y en segundo año yo ya, o sea, salíamos de clase temprano y nos íbamos a meter a un billar. Y en el billar, la presión social, yo para ese tiempo no tenía tanto dominio emocional como lo tengo ahora. Para ese tiempo, yo recuerdo, nos íbamos 4 muchachos que éramos el grupo de nosotros y unas muchachas, y entonces estábamos en el billar. El billar era para menores de edad, o sea, esos que son ilegales. Y entonces estabas jugando billar y te podías beber tu cerveza y fumar cigarro, aunque fueras menor de edad. Y porque era ilegal, ¿verdad? Y, y ahí la presión social me decían, ¿querés cigarro? Yo, no. Si ya se me acercaba una muchacha tal vez que me gustaba y me decía, fumemos, y ya. Uno fumaba, ¿verdad? Porque yo para ese tiempo era muy débil, no me dominaba. Y, y que después venía la cerveza, y que después mezclabas cerveza con guaro, y que después le metías marihuana. Y cuando te dabas cuenta, y aparecías en tu casa y no sabías ni cómo llegaba, ¿verdad? Entonces te ibas rozando, y ese era mi grupito, ese era mi grupito. Y después cayó lo del tema de que, y todos los meses a mí me sacaban de clase, porque cuando es colegio privado, si uno pagas la mensualidad, eh, la administración llega al aula y te decía, bueno, este mes no pueden hacer exámenes las personas tal y tal y tal y tal, porque eh, no han pagado la mensualidad. Y resulta que mis tíos que me apadrinaban, ellos mandaban la plata, pero esa parte no la tengo muy clara. Pero resulta que la plata se la mandaban a mi mamá, y después mi mamá lo ocupaba como en las niños o en sus cosas que tenían que hacer, y a mí me atrasaban el pago. Y así era como un corre y corre con eso de la plata para pagar.
Y eso fue lo que logré entender una vez. Nunca le he preguntado a mis padres, ni tengo por qué hacerlo, ¿verdad? Eso es lo que yo entiendo. Y porque mis tíos sí me dijeron que ellos mandaban la plata, pero bueno, eso fue como en la secundaria. Entonces, cuando a mí me sacaban todos los meses, todo el mundo sabía, oye, ahí vienen a sacarte, así, Erika, ahí vienen a sacarte. Y a mí me sacaban. Y entonces hasta que llegaba mi mamá a pagar, me volvían a dejar entrar a clase. Así yo pasé eso, ¿verdad? Yo sé lo que es que te avergüencen por no tener plata. Y entonces yo lo que hacía era que me iba para la cancha a jugar fútbol, me iba a jugar fútbol solito, a pegarle a la bola al marco. Y ahí estaba. Encontré como en el deporte esa salida del odio que yo sentía que por qué me pasaban esas cosas a mí. Y así, y ya ahí como en segundo, tercer año, yo me volví demasiado vicioso. El vicio me llevó a ser muy violento, a ser una persona muy agresiva, a, a, a irrespetar a mi madre, a mi padre. Allá ahí yo comencé a como, ya no los miraba como mi héroe, sino yo los miraba como personas que no se esforzaban por mí, que no me querían. Eso sentía yo, ¿verdad? Y y yo era demasiado agresivo. Y como en el grupo donde yo andaba siempre era como el líder, entonces como que todo eso me daba como valor para decir, me da igual lo que piensen ellos, ¿verdad? En ese momento. Y así fue transcurriendo el tiempo, así fue transcurriendo el tiempo, me metí en vicio. Para ese tiempo en el país o en la ciudad donde yo vivía, habían muchas pandillas por barrio. O sea, como pandillas así como la Mara Salvatrucha de El Salvador o algo así, pero eran por barrio, ejemplo. En un barrio habían unos que le decían los come muertos, en el otro los Vengadores, en el otro la Chispa, en el otro el Tambor, en el otro el Juan Pablo. Entonces vos para pasar de un barrio a otro eh, y no podías, y si pasabas te golpeaban. Y si querías ir a visitar a alguien, a una muchacha al otro lado, tenías tu líder de la pandilla de tu barrio, tenía que hablar con el líder de allá para decirle que te diera permiso. Así se manejaban las cosas en el barrio, ¿verdad? Y yo ya me mantenía con ese grupo de gente. Yo siempre me he mantenido con gente más adulta que mí. Y ellos, entonces yo era como el más pequeño de todas esas. No, no era pandillero, pero sí mantenía con ellos, ¿verdad? Y ya comenzaba a madrugarme tomando licor, de fiesta con ellos, y siempre iba a clase. Y así. Llegó un momento que yo ya estaba como a los 14 años. Yo quería jugar en la cancha del barrio, pero en la cancha del barrio el nivel de fútbol era muy alto y muy agresivo. O sea, jugaban demasiado a quebrarte, ¿verdad? Y si le caías mal, te iba muy mal, ¿verdad? Entonces yo era muy pequeñito y muy delgado y recuerdo que vinieron y una vez yo quería jugar con ellos, ¿verdad? Porque es que para todo hay un proceso y para todos son niveles. Ahora lo entiendo. Entonces, yo llegaba y le decía, yo recuerdo muy bien como los líderes del barrio en fútbol. Yo le decía, por ejemplo, a Rafa, le decía, Rafa, mira, yo quiero jugar. Y me decía, no, es que vos sos muy chiquito, si querés de portero. Porque ustedes saben que en las perreras o en las mejengas siempre el más malo, el gordito, van a la portería. Y entonces me decía, si querés de portero, yo, no, de portero no, yo soy delantero. Le decía, no, nada que ver. Y no me dan oportunidad. Entonces un día resulta que iba a comenzar una mejenga, una perrera, y ese día hicieron hicimos un equipo solo de jóvenes, solo de 15 14 años. Íbamos a jugar contra los grandes, ¿verdad? Entonces nosotros les pedimos oportunidad y nos dieron oportunidad. Y en ese partido yo fui el mejor del equipo de los pequeños y después de ahí nunca más me volvieron a, a sacar, pues, siempre ahora me buscaban a mí. Pero antes de eso pasó algo muy bonito que es lo siguiente. Cuando a mí no me dan oportunidad de jugar, yo le decía a los manes, mira, le decía, va a ver que algún día ustedes me van a decir que juegue con ustedes. Ahí van a ver, que van a ver. Y se reían de mí los manes. Lógicamente, estábamos bebiendo, fumando marihuana. Y yo les decía así, cuando nos reuníamos, yo les decía, porque yo era el de los mandados, yo era, Eric, anda, tráete tal cosa. Eric, anda, hacete tal cosa. Y yo iba.
Y yo iba porque me daban plata o me daban vicio. Y yo iba, y como era el más pequeño, yo les decía, cuando ya estaba, yo me sentía bien drogado, les decía, y van a ver que ustedes algún día me van a buscar para jugar. Y se reían, ¿verdad? Pero como que me iban dando ese espacio y me iba ganando ese espacio con ese grupo. Y un día en esa cancha que era muy famosa en el barrio, se armó un torneo de fútbol eliminatorio y ahí me metieron en un equipo. Y resulta que en ese equipo me metieron de portero y yo acepté de portero porque era bonito, había música, había ambiente, estaban los mejores jugadores de los barrios de alrededor y era una cancha abierta y el ambiente de barrio, ¿verdad? Ese ambiente que vos sentís que te corre, se te acelera la sangre, ¿verdad? Y, y resulta que en ese torneo quedamos campeones, yo de portero, yo de portero. Y ese fue mi primer torneo con esos muchachos. Y recuerdo que hicieron un fiestón y todo. Y después de eso, todos los días que yo iba a jugar a la cancha, me llamaban. Entonces yo lo que hacía era que les decía, voy a jugar un ratito de portero y otro ratito de delantero. Y así me fui metiendo y metiendo hasta el punto que una vez ellos mismos me dijeron, ¿querés jugar con nosotros en un torneo privado en el Brigadista, le llamaban, que era una cancha del centro de la ciudad? Y entonces les dije yo, sí, sí, y comencé a jugar con ellos, y a nivel de los equipos de la ciudad ya me miraba muy bien. Y esa fue como la etapa, podría decir 13 15 años, ¿verdad? 13 15 años, por ahí, sí, 13 15 años. Yo ya jugaba en la mayor, en la categoría mayor con ellos. Y jugué también en selecciones, en equipos de juveniles, fútbol sala, y así, ¿verdad? Y así. Y en esa etapa de 14 15 años por ahí, fue cuando ya ahí sí yo me metí en lleno al tema del, no de menudeo de marihuana, ni de esas cosas, sino como en lleno a, o sea, a los vicios, a ser muy agresivo, a ser una persona que, que actuaba antes de pensar y me metía mucho problema. O sea, no era un día que a mi mamá la llamaban en el colegio y le decían, mire, Eric le pegó a tal persona, mire, Eric le hizo tal cosa, mire, Eric me trató mal. Y mi mamá iba todas las semanas, como en primaria, al colegio, al colegio, al colegio. Yo era cliente fijo de la directora. Ya cuando yo llegaba a la dirección, la directora decía, ¡y Eric, otra vez! Y así, y así, y así, y así, y así. Y quebraba persiana, y trataba mal a los profesores, y el niño que me hacía bullying, porque me hacían muchísimo bullying, tal vez porque mis zapatos andaban viejitos, o la camisa tenía que ser blanca y era amarilla de tanto lavarla, y me hacían mucho bullying. Y esa parte no lo entienden, algunos padres no lo entienden, que a veces uno como hijo no es que quiera ser así, sino que hay veces es como la forma de cubrirse porque no se siente seguro. Entonces yo hacía eso. No es excusarme, ¿verdad? O poner excusa, no, sino que hay veces cuando uno ve a un niño que reacciona de una forma es por algo que está pasando, ya sea en su casa o que está pasando en el cole o en el kinder. Pero los niños, yo digo que hasta los 15 años, son personas que reaccionan de acuerdo al entorno como está él. No soy psicólogo, ¿verdad? Pero es lo que yo noto. Yo trabajo en fútbol y eso es lo que yo noto. Los niños reaccionan de acuerdo a los contornos que ellos viven, tanto en su hogar como en su colegio, como en todos lados. No es que ellos desean ser así, es que reaccionan así porque ese es como el caparazón que usan para protegerse. Y entonces, ya estando ahí en esa etapa, vine y ya jugaba a nivel, así como le digo, de selecciones, de esto y aquello. Y ya en el cole yo dejé de estudiar como iba para cuarto año, y yo me salí porque recuerdo que ya no aguantaba, pues me sentía muy mal, todos los meses eran atrasos, me, y ya los profesores, yo sentía como que más bien incomodaba, porque eh, y todos los meses me llevaban a cobrar, y todos los meses
llegaba mi mamá a pagar después y así, así, así. Era un ambiente muy difícil, sinceramente, muy difícil. Eh, Solo para aclarar, no es que estoy culpando a mi mamá ni a mi papá, no, solo es que es lo que me pasó a mí y es como yo me sentía. Cada persona se puede sentir diferente en la misma historia, ¿verdad? Y todo eso como que me fue volviendo muy duro, una persona muy, muy perseverante, una persona que dice, si no lo hago yo, nadie lo va a hacer por mí. Si no me esfuerzo yo, nadie se va a esforzar por mí. Si yo no me preocupo por mí, nadie se va a preocupar por mí. Entonces todo eso me fue formando para la persona que soy hoy en día y que me ha servido todo eso para lograr lo poquito y lo mucho que voy a lograr. Y ese fue como el ambiente. Eh, Después de eso vinieron ya etapas más grandes como en el barrio. En el barrio vemos un grupito como de 10 casi de la misma edad. En ese grupito de los 10 hoy solo están vivos dos. Un man que tal vez consiga una foto de él, se llama Eliar, y yo. Estamos vivos. Bueno, Eliar no sé si está vivo todavía, pero voy a preguntar. Eh, Dos, ¿verdad? Y ahí el resto está muerto. Está muerto. Uno hace poco, como 2 3 años, murió en un accidente por andar entregando un pedido de droga en otro departamento. El otro lo puñalearon. O sea, eso era lo que me esperaba a mí si yo seguía ahí. Y, y este otro amigo mío, Eliar, ese man ha estado preso un montón de veces. O sea, ese man tiene más vida en la cárcel que afuera. Y yo recuerdo que las últimas veces que fui al barrio, el man se alegraba mucho de verme, yo también, pero ya no éramos lo mismo, ya no, porque yo sentí una vibra de él muy, muy pesada, o sea, no es correcto lo que estaba haciendo. Y el man me quedaba viendo así como triste y lloraba y me decía, man, cómo me alegro que te haya salido de todo esto, ¿no? Y lloraba y así entre dos y adultos nosotros y el man lloraba, me alegra que te haya salido de esto y cómo has hecho, yo no puedo, me decía y yo platicaba con él, ¿verdad? Platicaba con él y le decía, men, pero es que ya y al final uno decide en qué quiere estar, le decía yo. No, pero es que vos siempre has sido muy fuerte y que esto, porque es verdad, yo hay veces si yo decía un día, yo no voy a fumar marihuana, yo no fumaba. Y estos manes no, estos manes decían, yo quiero fumar, no quiero fumar hoy, no quiero fumar, y pum, 20 minutos después, marihuana. Y, y no juzgo a las personas que consumen marihuana y eso, pero es que no es normal, no es normal, uno no reacciona igual fumando o estando bien, no es lo mismo, para mí no es lo mismo, para nadie es lo mismo, ¿verdad? Entonces, ese fue como ese ambiente. Recuerdo yo que yo organizaba el grupo para que fuéramos a comprar a la capital droga y ya yo venía y le decía, mira, vos sos el que vas a vender aquí, vos sos el que vas a vender allá, vamos a vender tanto, vamos a sacar tanto de esto, tanto es para vos, tanto es para vos, tanto es para mí, ahorremos todo. Yo ya sabía muchos términos de ser empresario, pero era solo aquí, solo era viendo, solo pensando y diciendo, bueno, si hago esto y esto y esto y esto y esto. O sea, yo me sentía muy capaz de hacer esas cosas, pero en eso. Y porque me apoyaban. Entonces, si íbamos a alguna gira, un ejemplo, nosotros fuimos mucho a unos cerros que habían ahí en mi ciudad, a ríos, y entonces yo organizaba todo eso, yo venía y le decía, mira, vamos a ir tal día, nos vamos a ir a tal hora porque llegamos en tanto, vamos a llevar esto, vamos a comprar esto, de lo que nos ganamos de la semana pasada de vender droga, de ahí vamos a sacar para llevar guaro, esto, aquello, y nos íbamos y dejamos plata para comprar de nuevo, para vender esto esta semana que viene. Y a mí me entraba una plata por hacer eso. Yo no era el que estaba en la esquina. Yo no era el que iba a comprar la droga. Yo no era la persona que, que lo miraba fumando en la esquina. No era. Yo fumaba, pero cuando solo estábamos nosotros encerraditos ahí, o nos íbamos para el cerro y allá nadie me miraba más que el grupito. Y esa era la persona. Entonces, cuando yo anduve ahí, recuerdo que
eso fue como de los 14 a los 15 años. Una vez nos fuimos a una fiesta, estábamos en una fiesta, ¿verdad? Y yo siempre era como bueno bailar, digo yo, ¿verdad? Y recuerdo que esa vez en una disco que le llamaban La Posada, andábamos como 15. Esa era la pelota, nosotros como 15. Y andamos 15 varones revueltos pues con mujeres y eso. Y, y yo siempre andaba solo, nunca andaba con pareja, porque yo me sentía me sentía bien mejor andar solo, sin pareja. Y recuerdo que esa vez llegó la que había quedado electa de reina de una comunidad que le llamaban San Ramón. Y una muchacha guapísima, guapísima, guapísima. Y andaba con tacones y bien elegante, guapísima. Y resulta que la muchacha estaba bailando ahí y todo el mundo quería bailar con ella, ¿verdad? Y nadie se animaba, y nadie se animaba. Y entonces le digo yo a uno de los muchachos, mira, le digo, ¿cuánto me das? Le digo, si yo voy a bailar con esa muchacha, le digo, y me acepta bailar con ella por lo menos una pieza. No, no vas, no vas, no vas, no vas, no vas. Y resulta que vengo y le digo yo a él, mira, le digo, hagamos algo. Si yo voy ahí, vos me regalás una caja de cerveza. Una caja de cerveza valdría como unos $40 en ese tiempo. Entonces me dice, pero si no baila, yo te la pago, le digo yo a él, ¿verdad? Y entonces me dice, dale, dale, dale. Y me voy donde la muchacha, yo directo, ¿verdad? Y estaba bailando ella la muchacha ahí con otra muchacha. Y le digo, hola, buenas noches, buenas noches. Vea, ¿puedo bailar con las dos? Así, separado. Y dice, sí, sí. Y comienzo a bailar yo con las dos, ¿verdad? Ta, 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 ta. Y cuando ya como que entre mujeres, las mujeres siempre van un paso adelante de uno, ¿verdad? Entonces como que una le hizo gesto a otra y con la que yo quería bailar le hizo gesto a la otra y como que la otra, ah, ya vengo, voy a ir al baño. Y entonces me quedé solo con ella y comencé a bailar con la muchacha y le digo, mira, le digo, que fíjate que hicimos una apuesta. Y le digo yo al oído, ¿verdad? Mira, fíjate, hicimos una apuesta. Si, si bailabas vos conmigo por lo menos una pieza, entonces me van a regalar una cajilla de cerveza. Le digo, ¿en serio? Sí, ah, sí, bailemos pues, de todos modos bailas más o menos, me dice, y comenzamos a bailar y a bailar salsa y merengue y esa música se hizo como 2 horas bailando con la muchacha, ¿verdad? Y estábamos bailando y conversando y todo ese tema. Y ya después nos fuimos. Me gané la cajilla de cerveza y nos fuimos para una gasolinera. Nosotros acostumbramos a después de ahí irnos a una gasolinera a consumir más licor ahí. Y con 15 años, ¿verdad? Por ahí 15 años. Y recuerdo que en esa gasolinera estábamos consumiendo cerveza y vino un muchacho en un carro y nos puso las luces del carro así enfrente. Y uno de mis amigos conocidos eh, le dijo, ya, ya, apagame las luces y ya hizo feo, ¿verdad? Entonces se bajó el muchacho y le dijo que quiere, que quiere y se empujaron y yo es como era ese, era muy callado, yo siempre he sido muy callado, pero en ese momento yo reaccionaba, ahorita analizo mejor, ¿verdad? Para reaccionar y yo me fui y no le dije nada y le di un golpe, ¿verdad, man? Porque yo así era, yo no te esperaba que hablara, yo le daba y le di un golpe y resulta que el man cayó en el suelo y se metió al carro y sacó una pistola. Y cuando el man saca la pistola y todos mis amigos se corren lógicamente y yo me quedé enfrente ahí y le digo, si la vas a jalar, jalala. Y el man me la puso aquí la pistola y entonces el man solo me quedó viendo así y me dice, andate mejor, me dice, andate, andate, andate. Y yo me di la vuelta y me fui. Y cuando sucedió eso, yo me fui así para el lado de adentro, donde venden las cervezas, que se habían metido todos mis conocidos, y ellos estaban adentro, y me dice la muchacha que era, voy a llamar a la policía, no, no, no la llamen, no la llamen, no la llamen. Al final nosotros fuimos los culpables, porque yo siempre he sostenido, si vos cometés un error, tenés que aceptarlo. O sea, si cometés un error en la vida, tenés que aceptarlo, y buscar cómo solucionarlo. Y resulta que después nos fuimos para el barrio, nosotros nos íbamos caminando hasta el barrio, llegamos al barrio, todos se fueron para su casa y yo siempre que llegaba tomado, a mí me cerraban la puerta y no tenía cómo entrar, entonces me tocaba o dormir en el patio, o dormir en el patio, ahí en una tabla, o esperar que amaneciera para que mi mamá me abriera, porque era una regla en la casa, si yo no llegaba temprano, mi mamá me dejaba afuera, mi mamá es muy estricta en eso, entonces
yo me quedaba así como en la cuneta, ahí pensando, pensando, y ahí me dormía, hasta que se amanecía, y me entraba a la casa, me bañaba y me iba a trabajar. Esa era mi rutina, ¿verdad? Y después de ese día yo dejé de consumir de consumir droga así en exceso, y ya comencé a separarme de ellos, y como que eso de que me pusieron la pistola aquí y ver que ellos se iban, yo dije, ¿y dónde están los amigos? Dije yo, esa fue la primera vez que yo noté que uno en la vida eh, va a tener pocos amigos, ¿verdad? En la vida no hay, es difícil encontrar amigos porque también uno los tiene que tratar bien, ¿verdad? Entonces, si vos andas en vicio, si vos andas en malas cosas, muy difícil vas a conseguir buenas amistades, muy difícil. Y, y, y esa vez fue cuando yo ya dije, el siguiente día me fui a trabajar y la gente del trabajo me decía, Eric, ¿es cierto que te pusieron una pistola y Eric? Sí, 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 es verdad. No, no te dio miedo, no, no me dio miedo. Ah, ya, y así. Y yo seguía trabajando. Para ese tiempo yo trabajaba en construcción. Y pasó ese año. El siguiente año yo seguía trabajando en construcción. Yo trabajé en construcción, mira, desde los 15 como hasta, no, desde los 14 como hasta los 14 y medio, de los 14 y medio como hasta los 17 yo trabajé en construcción, ayudante de electricidad, de Gibson, cielo raso, de vidrio, de soldadura, de zapatería, de mecánica y ayudante de U, de repartidor en camiones, me tocaba cargar rastra, descargar, me trabajé en muchas cosas, ¿verdad? En muchas cosas, abriendo zanjas para empresas, trabajé en muchísimas cosas que aprendí muchísimo, ¿verdad? Aprendí muchísimo. Y ahí está, hasta como por ahí los 15 años, esa es mi niñez, esa es la parte que les quería comentar de mi niñez. Puede ser que se me salten varias cosas, ¿verdad? Pero al final esto no lo hago como escrito en un guión y digo, tengo que hablar tal cosa, no, sino que cuento lo que me nace del corazón y lo que recuerdo, tanto positivo como negativo, pero al final para mí todo es positivo porque todo eso me ha servido para ver de otro ángulo la vida, ¿verdad? Y tratar de que lo que a mí me pasó, pues no te pase a vos, o si está pasando algo, pues tratar de que te sirva algo de lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Yo sé que a alguien le va a servir porque esta historia se le he contado a unas varias personas y la gente le ha servido. Entonces como que esa es la parte de la niñez. En resumen es una niñez muy bonita, muy divertida, una niñez que todas las cosas que pasaban me servían para bien, una niñez en la cual yo recuerdo que mi mamá, te lo resumo, yo recuerdo que mi mamá una vez me siguió para pegarme y yo me la iba corriendo alrededor de una casa y mi mamá agarró una piedra y me la tiró así, ¡bla! Y me la tiró a darme. Porque yo era demasiado necio. Yo recuerdo, y ahora me río porque qué nivel va. Y entonces, esa fue mi niñez, la disfruté mucho, no me arrepiento de nada, no me siento mal con mis padres por haber tenido esa niñez o esos ejemplos, no me siento mal, ni los juzgo, ni digo son los peores padres, no, o sea, cada padre tiene su diferente historia, ahora no sé a ellos cómo lo hayan criado. Entonces, yo lo único que puedo sacar de toda mi niñez es que fue una niñez muy bonita, una niñez muy divertida, una niñez donde aprendí muchísimo, una niñez donde me formé mucho yo solo en la parte de ser perseverante, de ser resistente, de ser una persona que si alguien te hace bullying o te hace sentir mal, eh, superar esas cosas, una persona que sabe lo difícil que es eh, que te lleguen a cobrar todos los meses, una persona que domine esas situaciones, una persona que sacó de toda esa experiencia cosas positivas como decir, tener cuidado con quién te juntás, tener cuidado, eh, el vicio no te vaya a dejar a nada bueno, tener cuidado eh, en, en andar juntándote con personas que no debes,
hacerle caso a tu padre, a tu madre, siempre y cuando ellos sean buenos ejemplos también, porque de nada, cualquiera puede ser padre, cualquiera puede ser madre, pero ser ejemplares para los hijos, ahí es donde está el detalle, ¿verdad? Para mí. Entonces, uno tiene que cortar ese patrón, o sea, que solo porque mi papá o mi mamá o mi abuelo, mi padrastro, no fueron, no hicieron muchas cosas por uno, o sea, uno no tiene que ser así con su hijo, uno tiene que decir, ok, a mí no me gustó el vicio, ok, no me gustó verlo en mis padres, yo no voy a ser ejemplo para ellas para que vean el vicio. Ah, antes yo era agresivo, estoy en un proceso de mejorar ese tema de agresivo. Eh, el cigarro es malo, no fumo cigarro. O sea, ser como esa persona que vos digas, pucha, si conmigo fueron así, con mi hijo yo no voy a decir. Tampoco es ser mimador de niño, ¿verdad? Porque ahí lo que está formando es alguien inservible. Pero sí sacar todas esas cosas para darle a ella lo mejor posible y sobre todo tiempo, que es lo más importante en la vida. Hay veces lo más importante no es que vos le compres la mejor bicicleta, que vos le compres el mejor play. Lo que uno necesita como niño es tiempo. Es tiempo. Es ese tiempo de que te vayan a ver el primer día que vos tengas un partido de fútbol. Ese tiempo que vos vas a tener cuando tenés tu primer baile en clase como niño. O la primera exposición que invitan a los padres. O la primera graduación que estén tus padres. Todas esas cosas son las más valiosas para los niños. Porque los niños a uno lo ven como héroe. A uno lo ven como esa persona, ese superhéroe que los va a proteger, los va a cuidar, los va a llevar por buen camino, que es proveedor. Eso es lo que ven los niños. Entonces, o eso era lo que yo quería ver. Puede ser eso, que era lo que yo quería ver. Pero yo hoy que trato de ser ese padre con ellas, noto que ellas valoran mucho cuando uno va, por ejemplo, mi hija está en natación. Cuando yo estoy ahí en natación, ellas disfrutan que yo esté ahí, su mamá y yo, o la graduación de ella, o cuando le toca hacer algún acto y estamos los dos. Yo creo que todo eso se puede lograr siempre y cuando uno planifique para ser un padre presente, ¿verdad? Sin descuidar las responsabilidades del hogar. Y en resumen, pues ese es como mi niñez, esa es la parte de mi niñez. Espero le sirva a alguien esa información y no se pierdan más. Traten de suscribirse. Ya saben que yo me doy por servido con que esta historia le sirva a una persona. Yo sé que con una persona que le sirva, me siento realizado en este aspecto, ¿verdad? El tema de contenido. Pero yo sé que van a hacer más. Traten de compartirlo. Si quieren dejar un comentario, déjenlo. Sinceramente, siempre positivo, porque al final bueno, a mí no me incomodan los comentarios negativos, pero no van a hacer nada conmigo porque soy una persona muy fuerte, entonces muy difícil me van a hacer sentir mal por un comentario. Pero eso era lo que les quería decir. Traten de disfrutar el video. Eh, Tengo que mejorar algunas muletillas, pero ese es un proceso que se va a ir dando. Ya casi tengo el siguiente video. El siguiente video va a estar muy bonito. Van a ver cosas como que me intenté matar 2 veces. Van a ver cosas como que puñalé a una persona. Van a ver cosas. Van a escuchar cosas como esa. Van a escuchar cosas como que anduve en caminos diabólicos. Van a ver muchas cosas muy interesantes, ¿verdad? Y también van a escuchar cosas como que la etapa cuando jugué a nivel profesional fútbol, esas etapas de disciplina, todo eso. Entonces ya casi se viene el siguiente video y por el momento les voy a dejar ¿verdad? Espero les sirvan, suscríbase y muchas gracias.